Entonces, hermanos, vamos a ver el servicio en la célula. A la semana pasada llegamos a una conclusión, que todos y cada uno de nosotros tenía que servir, todos. Pero ahora vamos a ver cómo en forma práctica podemos hacerlo en la célula y por medio de ella. Entonces, la primera forma es por medio del programa de la célula. Estas son oportunidades de servicio. Oportunidades de servicio. Entonces, este es el programa de la célula, quiera llamarse un modelo. Hermano Cosmel, ¿esto es todo lo que siempre tenemos que hacer? No. Entonces, hermano, ¿por qué nos muestra esto? Pues porque tenemos que darles algún lineamiento que hay que seguir en este proceso. Para tener un orden, a ver, voy a leer. A ver, más o menos el programa de la célula es el siguiente. Iniciamos con un rompehielo, con una dinámica, ¿no? Luego vamos a tener un tiempo de alabanzas. Tal vez en ese momento uno de los niños de la célula presenta su alabanza con su coreografía, ¿no? Luego vamos a tener un tiempo de la enseñanza en la cual compartíamos que la enseñanza iba a estar orientada a lo que nuestro pastor Jorge enseñó el domingo anterior. Todos en la célula estuvieron haciendo sus apuntes y ahora vamos a hablar de aquella enseñanza. Luego de la enseñanza, hay una reflexión del grupo, ¿no? ¿Cómo esto se aplica en tu vida? Tal vez qué experiencias has tenido al respecto o qué Dios te ha ido hablando respecto a ese tema en esos días hasta que se juntó la célula. Luego va a haber un tiempo de oración, todos van a orar, tal vez también en este momento van a aprovechar para orar por algunas peticiones especiales, algunos agradecimientos. Y finalizando, ¿no? Un tiempo de evangelismo, que justo conversábamos cuando nos reunimos con varios grupos pequeños, que no es que apenas inicie la célula ya todos me tienen que traer invitados de su oikos desde el primer día, no, sino que primero se va a empezar un tiempo de preparación, de oración, ¿no? A cada uno tal vez va a presentar una lista, hermanos, estas son las 5 personas de mi oikos que he seleccionado para que todos oremos, es incrédulo tipo A, incrédulo tipo B, van a estar todos orando. En la siguiente semana, Maricielo va a compartir cómo ha ido avanzando con su relación con estas 5 personas, qué estrategias está utilizando, cómo ha progresado. Va a compartir Delia, va a compartir la hermana Irma. La siguiente semana van a seguir compartiendo y siguiendo orando, hasta que va a llegar un momento en que esas personas por las que ustedes están orando van a visitar la célula. Andreita, ¿y pasa algo si yo altero el programa, si pongo algo primero, algo antes, algo después, si oramos antes no sé, de la enseñanza, pasa algo? No, hermanos, porque esta es una guía para que todos mantengamos un orden. Pero si recordamos, hace unas semanas atrás leímos un caso, ¿se acuerdan? El caso de una célula, y en la célula, cuando estaban en el momento de la enseñanza, un invitado que era incrédulo dijo que quería tomar la decisión de seguir a Cristo. ¿Y qué pasó en ese momento? A ver, pregunta, ustedes ponen sí o no en el chat. Pregunta, ¿en ese momento se continuó con el programa? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Sí o no? ¿Se continuó con el programa cuando el visitante incrédulo dijo, yo quiero tomar la decisión de seguir a Cristo? Muy bien, así es, ya los estoy leyendo. No se continuó con el programa. ¿Por qué? Porque este programa es una guía, pero quien tiene el control de lo que se hace en la célula es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo y es para edificación. Y el Señor les va a mostrar a ustedes a quién Dios quiere edificar ese día, cómo va a edificar. Por eso todos tienen que estar muy atentos. Este programa es una guía para que haya un orden, pero el Espíritu Santo, pero Dios, pero Cristo es quien tiene la última palabra. Así es, hermanos. Así es que al final Dios es el quien va a guiar lo que se tenga que hacer. Este es un modelo, una forma. Entonces, cada uno de nosotros debe participar. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que, a ver, supongamos en la célula, en lo Acá que... tenemos, a ver, Aquí está, por ejemplo, hay un grupo aquí, ¿no? El grupo de nuestra hermana Maricielo. Ya, en el grupo de nuestra hermana Maricielo está nuestra hermana Esther, está nuestra hermana Gisela, está nuestro hermano Carlitos, Maricielo misma y nuestra hermana Octavila. Entonces, ¿eso quiere decir que Esther siempre va a ser el rompehielo? No. No. A veces ella va a hacer la alabanza, a veces se va a enseñar, se va a encargar de la enseñanza, a veces va a contar un testimonio en la reflexión, a veces va a dirigir la oración, a veces se va a dedicar a la parte del evangelismo como tal. O de la comida. O de la comida, o de la limpieza de la casa. O de la decoración, si en últimas. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas formas en las que se puede servir. Así es, porque la idea, hermanos, en este programa es que sea rotativo, ¿no?
Y así, todos van a ir rotando, participando. Así es. Los niños también tienen una función en la célula, como mencionaba al inicio. Tal vez al principio vamos a tener a Nicolás haciendo su coreografía, pero luego en la siguiente él va a estar en la enseñanza diciendo su versículo de memoria, y en la siguiente va a estar repartiendo los tenedores para la comida, y así todos tenemos una función en la célula. Así es. Solamente todos debemos estar dispuestos a servir, ¿ok? Entonces, hermanos, ustedes ya saben cuál es la manera en la que ustedes pueden servir por medio de la célula. Listo, Andreita, se acabó la clase del día de hoy. Creo que esa era la manera en la que ustedes ya saben cómo ustedes tienen que servir. Así es que nos despedimos, vamos a orar. No, no, Josmel, porque esto no es todo el servicio. Ajá, los engañé. ¿Ustedes Esto, creían que eso era todo lo que tenían que hacer en el servicio? no, esto es apenas el programa. Ese es el programa de la célula. ¿Que todos tienen que estar involucrados? Sí, ¿ok? Pero no es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora sí nos vamos a preparar para restaurar la visión de Dios para la iglesia, y vamos a hacerlo en la manera, por medio de los grupos pequeños. Así es, hermanos, vamos a volver a ir a grupos pequeños por 15 minutos porque vamos a tener una lectura de unos versículos. ¿Y cuál es la idea? La idea es que ustedes conversen qué te dice estos versículos acerca del servicio. Una palabras que se repetían mucho era unos por otros o unos a otros. Otra palabra que se repetía mucho era amor. ¿Y cómo era esa relación de unos por otros? ¿O dónde está el ejemplo, dónde inicia? Es el ejemplo que nos deja Jesucristo, ¿no? Tanto Jesucristo como vino, ¿no? Y nos mostró cómo hacerlo y nos deja a nosotros que lo hagamos, ¿no? Es por ello que es importante que todos nosotros que hemos recibido a Cristo y como Cristo sirvió para nosotros, nosotros servirnos, ¿no? Entre nosotros mismos también. Y todo esto, ¿no? Me lleva también a pensar un poco en que nos va a llevar, ¿no? Conjuntamente, como lo vimos la semana pasada, a tener una unidad, ¿no? En el espíritu, ¿no? Y en el conocimiento de Dios. Eso podría mencionar. Ser un soporte unos con otros, pues, ¿no? De un miembro con los otros miembros y siempre tener presente a Dios, ¿no? En cada actividad que se haga, ¿no? Y siempre recordar que Él es el fin, pues, de todo. Quisiera que en este momento saquen de su mente que servir equivale a programa. Servir no equivale a programa. No es solamente eso lo que conlleva el servicio. Va más allá. Y en los versículos hemos visto algo en común, que lo mencionó Luchito. Y lo mencionaron los Luchitos. Los unos a otros. Los unos por otros. ¿A qué hace referencia los unos a otros? Cuando ustedes lean prácticamente todo el Nuevo Testamento, e incluso también el Antiguo Testamento, siempre se habla de unos a otros, los unos por otros, porque esto, hermanos, es la verdadera motivación y el verdadero servicio en el fondo. ¿Por qué? Porque unos a otros es la manera en la que debemos servir. Usted ha leído varios versículos, que se amen los unos a los otros, que lleven las cargas los unos de los otros, que se estimulen al amor y a las buenas obras. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Nuestro Señor, cuando lavaba los pies de sus discípulos, decía, hagan esto los unos a los otros. Sírvanse los unos a los Sírvanse los unos a los otros. En suma cuenta, el servicio es eso. Una frase importante, escucha bien, la célula no es una reunión en la cual participo y después me voy a mi casa a vivir mi vida el resto de la semana sin contacto con las personas de mi célula. No es. La célula no es una reunión en la cual participo y después me voy a mi casa a vivir mi vida el resto de la semana sin contacto con las personas de mi célula. No es. Que la célula, hermanos, es los 7 días de la semana, los 7 días y todos los días del año. No es solamente la reunión, no es solamente el programa. Voy, participo, estoy un ratito y luego me voy a mi casa, me olvido de mis hermanos, me olvido de la célula, me olvido de todo y ya no tengo contacto con nadie, ya los vi ese día, ya cumplí. No. Cambiamos el chip. Cambiamos el chip. Josmel,
Pero ¿en qué te basas para decirnos eso? ¿Por qué la célula no es solo eso? Vamos a la palabra de Dios, ¿ya? Nuestra fuente confiable. Vamos para esto a regresar. Vamos a la primera iglesia, vamos a trazar el reloj y nos vamos hasta Hechos 2:42. Y le voy a pedir que usted lo busque, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que perseveraban significa se dedicaban a. ¿Ya? Entonces la primera iglesia se dedicaba a la doctrina de los apóstoles, esto es la enseñanza, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Mira, 4 puntos a la que la iglesia se dedicaba. Y se dedicaban a un punto muy específico, se dedicaban a la comunión unos con otros. Si me reúno con mi hermano, no, opcional, ¿no? Si me preocupo por mi hermano, no, opcional. Si lo edifico o no, opcional. Si lo amo o no, opcional. Si lo ayudo o no. Opcional. No era así. Ellos perseveraban, lo cual equivale a decir se dedicaban a la comunión unos con otros. Y esto equivale a decir todos los días alimentaban esta comunión unos con otros. Entonces, basado en Hechos 2:42, en lo que la palabra nos dice, no solo tenían comunión, se dedicaban a la comunión, se dedicaban a ella, desarrollaban una vida compartida con objetivos comunes y compromisos entre los miembros. Y ahora nos damos cuenta por qué esta iglesia era tan única. ¿Por qué la gente al ver a esta iglesia se sentía poderosamente atraído a ella? ¿Por qué? Porque se dedicaban a la comunión unos con otros, desarrollaban una vida juntos. Y hermanos, lamentablemente eso es lo que se ha perdido. Muchos actualmente están acostumbrados los domingos al servicio y de lunes hasta el siguiente domingo no sabemos más de nadie. No nos preocupamos más por nadie. No llamamos a nadie más. No estamos interesados los unos por los otros. Y muchas veces caemos, ¿no, Josmel?, en que cumplimos con un programa y creemos que ya hemos hecho nuestra labor. Así es, creemos, ¿por qué? Porque pensamos que de alguna manera eso es el servicio. Solo eso, ¿no? Solamente eso. No con haber hecho una parte del programa ya cumplí con mi labor delante de Dios, porque el servicio, como nos mostraban los versículos, es más allá, es mi comunión con mis hermanos, es servir a mis hermanos, mostrar actos de amor también, como hablamos hace unas semanas atrás, ¿no? Así es. Después de esto, hermanos, si no salimos convencidos de que debemos dedicarnos a nuestra comunión unos con otros, lamentablemente hemos perdido las 2 horas del día de hoy. Parte importante del servicio. Parte importante del servicio. Koinonía. La palabra es koinonía. A ver. Yo entendía de que la palabra koinonía era compartir con los hermanos, compartir el tiempo, las actividades, cosas de esas. Koinonía, cada vez que nosotros leamos en la palabra de Dios, común, comunión, comunidad, hace referencia a la palabra koinonía y sus variables y sus variantes. O sea, viene de la palabra koinonía. Koinonía, exactamente, es la base etimológica, ya sé que esto no me voy a complicar mucho, pero es el origen de la palabra koinonía y sus derivados. Siempre que veamos eso, vamos a recordarnos común, comunión, comunidad, unión. Pero vamos a la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos esta palabra koinonía? Primero, Hechos 2, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44, 45. Aquí, en esta parte que está subrayada, donde nos dice, tenían en común todas las cosas, vemos una traducción de koinonía. En Hechos 4:32 también lo encontramos. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí donde menciona todas las cosas en común, también hace referencia a la palabra koinonía. Entonces, entendamos que koinonía es
cosas en común, tener todo en común, comunión, comunidad, para poder entender cuál es la potencia real de esta palabra. En esta época, en este tiempo en el libro de Hechos, se veía mucho ese desprendimiento de las personas, porque dice aquí que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Si uno tenía una casa, no decía esta casa es mía, sino esta casa es de nosotros. Si alguien tenía un bien, decía, este bien no es mío, es de todos nosotros. Pero ojo, nosotros no vamos a copiar, escúchame bien, no vamos a copiar las costumbres del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cultura. No vamos a copiar eso, nosotros vamos a copiar el modelo bíblico, porque es bíblico y es lo que Dios quiere que nosotros restauremos como visión de la iglesia. Entonces, si nosotros traemos a esta época, escúchame bien, no necesariamente estamos diciendo que si, por ejemplo, Alex Osorio, ¿no? Se compra un carro, entonces Edison le va a decir, bueno, hermano Alex, versículo Hechos 4:32 dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Tu carro es mío, ¿ya? Y hoy día quiero ir a la Costa Verde. Hoy quiero ir a la Costa Verde con mi amigo Luchito. Vamos, Luchito, este es mi carro, bíblico, recontra bíblico soy yo. ¿Ya? No, hermanos, no se refiere a eso. A lo que refiere, que se adaptaban a la necesidad que había en ese entonces. La apertura de corazón que había en ese momento para entender el significado, la potencia de la palabra koinonía o comunión, común, comunidad. Hace referencia a eso, a la disposición del corazón a tener esa apertura ante la necesidad de mi hermano. Unos a otros se refiere precisamente a este tipo de comunión. A koinonía se refiere. No solo se refiere a que, bueno, te veo mañana, o si tienes una necesidad, voy a orar por ti, hermanito, ¿ya? Voy a orar por ti, ¿ya? Anda con paz. Dios tiene control, todavía le dices, ¿ya? Hermano, no se trata de eso. Koinonía es los unos a los otros. Va más allá, ¿no? Va más profundo, allá, ¿no? va a esa disposición del corazón a ayudar, a preocuparme genuinamente por mi hermano. Entonces, si antes yo pensaba que servir solamente era un programa, hoy descarto esa idea. No solo es eso, es vivir cada día los unos a los otros, los unos por los otros, en comunión, en comunidad. En koinonía. En koinonía. Es muy importante, muy importante. Si no, hermanos, cuando empecemos con las células, vamos a pensar que la célula es un programa. Y vamos a venir el día del programa y la vamos a pasar bonito, sí, el Señor ha obrado. Y al día siguiente no nos acordamos más de la necesidad de la célula, de la necesidad de mi hermano. Hermanos, eso tenemos que renovar para que Dios también pueda obrar por medio de eso. ¿Ya? O sea, hermano, ya te entendí koinonía, ya te entendí los unos por los otros, ya no pienso que servir solo sea un programa. Ya te entendí. Ahora explícamelo todavía más en forma práctica. ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, ¿cómo hacer para que la comunidad, la koinonía, no se reduzca a una vez a la semana, 2 horas? ¿Cómo hago, hermano? ¿Cómo hago? Porque yo trabajo, tengo familia, tengo muchos quehaceres, hermano. Usted no me comprende. Yo tengo muchas labores. Si usted ve el dibujo de la mano izquierda, va a ver que es una pizza, ¿no? Dividida en 6 partes. Y cada una de sus partes es una actividad que yo realizo. Que ocupa un tiempo. Que ocupa un tiempo, un espacio en mi día. En tu ¿no? agenda semanal. Así es. Si yo lo veo de esta manera, voy a ver que un espacio de mi tiempo durante la semana lo ocupa el trabajo. Luego hago una división para la familia, luego para el ocio, luego para el deporte, luego para el templo y un pedacito más para la célula. Si yo hago toda esa división, hermanos, yo estoy completamente seguro que no le va a quedar tiempo para la célula. Porque yo mismo veo mi tiempo y digo, trabajo, familia, tengo que lavar los platos, planchar la ropa. Mi esposa se ríe. ¿Por qué te ríes, Andrés? Ocio. Tengo un tiempo de ocio, necesito un tiempo de descansar, tiempo que voy al templo, hago deporte con los chicos. ¿Y en qué tiempo,
hermano, le dedico a la célula. Hago un espacito los miércoles de 8 a 9 de la noche, mi célula. Hermanos, si pensamos así, no vamos a vivir en coinonía. No vamos a vivir el verdadero significado del servicio. Y vamos a seguir con la idea de que es un programa de 8 a 9 los miércoles por la noche. ¿Cómo hago entonces, hermano? Pues bueno, la vida en comunidad, la coinonía, el verdadero significado del servicio, hermanos, está en que cada una de esas cosas tiene que ser impactada por la célula, por la coinonía. Cuando voy al trabajo, ahí está el oikos. Cuando estoy en mi familia, si mis padres no tienen a Cristo, ahí está el oikos, la célula. En mi tiempo de ocio, pude impactar por medio de la célula. Y algo bonito que quiero contarles, que justamente conversando con Edison, porque ustedes saben, yo tengo bastante tiempo con Edison porque nos venimos del trabajo juntos. Y él me cuenta, por ejemplo, que está haciendo un trabajo interesante, que como que sin querer queriendo, los días domingos por la tarde se está reuniendo con unos amigos del barrio, de la universidad, y tiene un tiempo para ir a jugar fútbol o para ir a bicicletear. Y en eso que ya está aprovechando ahí, dice, no, Juan, yo estoy trabajando ahí con el oico. O sea, no vais a pensar que estoy perdiendo el tiempo. Bueno, en su tiempo de ocio también está la célula. Está el concepto claro que él tiene que hacer, lo que tiene que hacer. En el tiempo del deporte de la misma manera. Y en la iglesia también, en el templo también está pensando cómo y cuándo va a llevar a su oikos a la celebración para que conozca a su familia completa. Así es, también otro ejemplo, ¿no? De cómo podemos involucrar la célula en nuestra semana, nuestra agenda semanal, por ejemplo, digamos. El tiempo de ocio, ¿no? A ver, por ejemplo, digamos, a Eliana le gusta salir a Plaza Norte una vez a la semana a caminar, ¿no? Le relaja, le distrae caminar. Es su tiempo 2 horas a la semana. Entonces, ¿cómo puede involucrar? Bueno, Eliana, ese martes que va a irse a Plaza Norte en la mañana, invita a nuestra hermana Carmelinda que le acompañe, que también pertenece a su célula. Está involucrando a su célula en sus actividades semanales. Lo siguiente, ¿no? Deporte, como bien menciona, a ver, tenemos a Luchito, ¿no? Luchito es un amante del fútbol. Entonces, invita a participar del fútbol también a Sebastián Nunura con él, que es parte de su célula. Y así, ¿no, hermanos? En cada actividad podemos involucrar a diferentes también hermanos de nuestra célula para seguir teniendo una vida en comunidad. Seguir el programa es lo más sencillo de hacer. ¿Dónde está el reto? El reto está en llevar la célula a todas las partes de mi vida. ¿Ok? Entonces, para esto, y teniendo el concepto claro, tenemos que ser muy estratégicos para poder hacerlo.